Hola, en esta ocasión quiero platicarles acerca de una nueva técnica que ha venido a revolucionar la forma en la que se realizan algunos estudios dentro de la farmacología. Espero que esto les sirva de mucho. Y bueno, pues yo les quiero platicar de esta técnica que se conoce como Dry Blood Spot o DBS por sus siglas en inglés, que podemos traducir al español como mancha o gota de sangre seca. Pero, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Han escuchado hablar acerca de esta técnica? Pues bueno, entrando en materia, pues la técnica de gota o mancha de sangre seca, pues consiste en la recolección de gotas de sangre que se colocan directamente en un papel tras haber realizado un pequeño pinchazo. Generalmente se hace con algún tipo de dispositivo. La técnica de gota de sangre seca se le ha atribuido a Christian Bach, ya que él desarrolló la idea de utilizar sangre recolectada en una tarjeta de papel hecha de celulosa y con esta o mediante esta de hacer la determinación de la glucosa. Y él describió a este método como un método de muestreo inicial en 1913. Sin embargo, él hizo varios estudios, pero no trascendió. Sin embargo, esta técnica ya vino a trascender tras los estudios de Roberto Guthrie. Roberto Guthrie en 1961, él desarrolló la prueba de tamiz mediante la recolección de sangre en papel filtro para la detección de la fenilcetonuria mediante un ensayo de inhibición bacteriana. Cabe señalar que la fenilcetonuria en los años 30 pues fue la primera enfermedad que se buscó identificar de forma temprana durante la infancia. Inicialmente se utilizó la orina mediante un marcador de cloruro férrico. Para 1963, Roberto Guthrie estableció de manera oficial que la sangre capilar obtenida a partir de la punción del talón o del dedo podría ser transferida a papel filtro y ser analizada para detectar enfermedades metabólicas en el recién nacido. Lo que hizo Guthrie fue utilizar una placa de gel de agar que contenía Bacillus subtilis y un inhibidor que fue la beta-2-tienilalanina, que es un inhibidor del crecimiento bacteriano, y él lo que hacía es que tomaba sangre de niños que presentaban fenilcetonuria, es decir, que la fenilcetonuria es la incapacidad para poder descomponer apropiadamente un aminoácido llamado fenilalanina. Entonces, pacientes que tuvieran fenilalanina obtenían sus muestras a través de las tarjetas y estos pequeños discos eran colocados en esta placa de gel agar. Lo que se observaba es que de manera normal, en esta placa agar, pues el Bacillus subtilis crecía de manera normal. En cuanto se le ponía en contacto con el inhibidor, pues obviamente las bacterias ya no crecían. Sin embargo, cuando se sometían las tres cosas al mismo tiempo, es decir, el Bacillus, el inhibidor y el disco de la muestra de los pequeños, observaban que había un crecimiento bacteriano. Este crecimiento bacteriano se vio favorecido debido a la presencia de esa fenilalanina, que como ya se sabe o actualmente ya es conocido, que este aminoácido favorece el crecimiento de las bacterias. Y fue así como Roberto Guthrie empezó a realizar el tamizaje de la fenilcetonuria. Posteriormente, pues se propuso esta misma técnica para otras enfermedades metabólicas como son el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la fibrosis quística, entre otros. Pero actualmente pues ya tiene otras aplicaciones. Dentro de estas aplicaciones tenemos el desarrollo de nuevos fármacos, así como estudios metabolómicos, toxicológicos y forenses, determinación de anticuerpos específicos, con este se puede realizar el monitoreo clínico de fármacos, así como estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Dentro de los estudios farmacocinéticos, podemos tener la aplicación de los estudios preclínicos.
Pero, ¿qué es un estudio preclínico? Pues básicamente un estudio preclínico es una investigación que se realiza utilizando animales para saber si un medicamento o bien un procedimiento o un tratamiento pues tiene posibilidades de ser útil. Estos estudios preclínicos básicamente pues se llevan a cabo antes de realizarse cualquier prueba en los humanos. Pero, ¿cómo se recolectan las muestras a través de esta técnica? Básicamente, para los estudios preclínicos tenemos dos formas de realizarlas. Una es a través de las muestras de tipo no volumétricas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la recolección de la muestra consiste en obtener la gotita de sangre que mediante caída libre se coloca directamente sobre el papel filtro. Sin embargo, tenemos otro tipo de recolección que es la volumétrica. Esta consiste en utilizar ciertos dispositivos que permiten depositar volumétricamente la muestra, es decir, tener un volumen específico de muestra y que es colocado en ese dispositivo para posteriormente ser analizado. Dentro de estos dispositivos tenemos, por ejemplo, las pipetas o capilares, algunos dispositivos que se conocen como EMA-Higgs o EMA-Pen, y así como el micromuestreo conocido como VAMS, que es Volumetric Absorptive Microsampling. Ahora bien, una vez que nosotros utilizamos algún tipo de muestreo volumétrico, pues esto nos va a generar datos mucho más limpios, vamos a reducir el estrés del animal, vamos a poder disminuir la variabilidad de los datos obtenidos entre los animales. Cabe señalar que cuando nosotros hacemos un estudio farmacocinético, de manera general, se requieren de varios animales para obtener las diferentes muestras en los diferentes tiempos de muestreo, ya que a un solo animal no se le puede obtener muchas muestras, ya que esto nos alteraría los datos o los resultados que esperamos obtener. Sin embargo, con la técnica DBS, mediante un solo animal, podemos obtener todas las muestras sin causarle ningún daño a este animal. Por lo tanto, a esto se le conoce como micromuestreo, es decir, que a través de esta gota nosotros podemos obtener alrededor de gotitas de entre 8 y 10 microlitros, de tal manera que esta cantidad pues es suficiente para hacer, por ejemplo, algunos perfiles farmacocinéticos. Podemos hacer, por ejemplo, comparaciones de lo que pasa en el día 1 con respecto al día 2. Podemos así hacer una valoración, por ejemplo, de los animales en su etapa juvenil y posteriormente en su etapa geriátrica, de tal forma que reducimos el número de animales de experimentación. Asimismo, aquí les quiero mostrar que, bueno, esta técnica es mucho más sencilla y es mucho menos invasiva en comparación con otras. En esta fotografía ustedes pueden ver la obtención de la muestra a través de una punción entre la quijada, de la yugular, retroorbital, de aquí de la vena de la cola y por punción cardíaca, que básicamente estas son sumamente invasivas. De tal manera que este micromuestreo nos puede reducir hasta un 95% el total de números animales necesarios para un estudio. De tal forma que el impacto del micromuestreo pues es básicamente económico, ya que tenemos menor número de animales para dosificar y el muestreo pues se traduce en un menor consumo tanto de insumos como de tiempo. Las ventajas que nos presenta esta técnica pues es, como les he mostrado, que es mínimamente invasiva, es menos dolorosa, permite la determinación de fármacos de interés con menores cantidades, como ya lo habíamos mencionado, entre 8 y 10, sin embargo, también se pueden utilizar entre 10 y 40 microlitros. Permite su almacenamiento a una temperatura ambiente y las muestras pueden enviarse ya sea por correo o bien mantenerse a temperatura sin condiciones muy especiales. Asimismo, pues ofrece una alternativa para evitar la descomposición del fármaco, ya que se ha encontrado que algunas enzimas degradantes se pueden desnaturalizar cuando la sangre se seca dentro de un papel filtro. Asimismo, la obtención pues no requiere de centrifugación ni de congelación, es decir, no se requiere de una conservación típica de las muestras, que generalmente se hace entre los 20 a 80 grados centígrados, y pues requiere de grandes espacios, mientras que las tarjetas pues requieren poco espacio.
Asimismo, pues son fáciles de transportar, reduciendo los costos de análisis. Sin embargo, pues bueno, estas, como todas las técnicas, también presenta algunas desventajas, dentro de las que podemos mencionar, pues que se requieren técnicas analíticas muy sensibles y costosas, requiere más de una gota de sangre para realizar repeticiones, la obtención de la muestra pues requiere de un cierto tipo de tiempo para podernos entrenar y hacer una correcta obtención de la muestra. Asimismo, en algunas ocasiones, obtener el papel de recogida no siempre es rápida y fácil, ya que generalmente son productos de importación. Asimismo, pues existe un riesgo latente de contaminar la muestra con cantidades adicionales del medicamento cuando la misma persona prepara la dosis administrada en los animales y manipula las muestras de sangre. Y por mi parte es todo. Muchas gracias y espero que les sea de utilidad. Aquí les muestro simplemente una bibliografía para que la tengan cuando la requieran.